Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Alejandro Fernández Barrera. El doctor Alejandro es cardiólogo intervencionista. Actualmente labora en el Hospital ISSSTE Adolfo López Mateos en la Ciudad de México. El doctor es especialista operador de CTO. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema tratamiento de lesiones calcificadas. Sean bienvenidos. Cedo los micrófonos al doctor Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Gracias a Levet por la invitación a participar en este webinar. Creo que esto está aportando mucho ahora en estos tiempos. Y bueno, pues ahora nos tocó hablar a nosotros de un tema que considero yo muy importante y que cada vez vemos más frecuente en las salas, que es el tratamiento y abordaje de las lesiones calcificadas. Entonces, bueno, esta sería la agenda del día de hoy. La agenda la vamos a revisar. Cosas importantes como las implicaciones de esto, de encontrar el calcio en las coronarias y lo que puede conllevar a esto, ¿no? Es conocer al enemigo. También la detección para saber a través de diversos tipos de imagen cómo podemos hacer un abordaje para detectar de forma correcta y apropiada la presencia de calcio en las arterias coronarias. Valorar un poco también qué herramientas tenemos actualmente, cómo y cuándo debemos utilizarla. Y bueno, al final yo quisiera presentarles unos casos clínicos para que pongamos en marcha todo lo que aprendimos en la sesión y finalmente cerrar con las conclusiones. Entonces, en cuanto a las implicaciones, sabemos bien que el tratamiento de las lesiones calcificadas, pues actualmente sigue siendo un problema que vemos a diario, ¿no? Esto, pues evidentemente no es una cuestión nueva, esto apareció, el calcio estaba ahí desde que apareció la angioplastía. Sin embargo, pues bueno, ha habido una evolución y yo me permito decir que ha habido una evolución en el tratamiento y abordaje, sobre todo en los últimos años. Veremos más adelante en la plática cómo hay una tecnología que está surgiendo a raíz de unos años y que cada vez saca materiales más novedosos y que nos permiten actuar de forma correcta con la presencia del calcio en las coronarias. Sabemos bien también que la datación inadecuada de los stents y de estos dispositivos con nosotros que nos enfrentamos con el calcio, pues nos va a aumentar el riesgo de ciertas complicaciones. Lo principal que hay que tener en cuenta es que una lesión que no se abre bien y se le coloca un stent, pues está sometida a cierto riesgo de pérdida de stents, pérdida de material, subexpansión, fractura, complicaciones como el no reflow, disección y perforación. Entonces, como ya se había comentado, los avances tecnológicos en imagen y tecnología nos ayudan para tener un mejor abordaje de este tipo de lesiones y mejorar la dilatación de estos dispositivos. Bueno, cuando nosotros nos enfrentamos con el calcio, esta imagen me gusta mucho porque es lo que tenemos que tener en la cabeza, en la mente, cuando nos encontramos con el calcio. Quizás mi perspectiva es que el calcio se tiene que planear, ¿no? O sea, no vamos a ponernos a enfrentarnos a una lesión tan calcificada como una lesión que yo me encuentro y en ese momento voy a tratar de hacer lo que se me ocurra, ¿no? Yo creo que la planeación es un punto muy importante, quizás como la planeación de una CTO, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, hay que tener en cuenta ciertos abordajes, ¿no? Ciertos algoritmos que nos permiten visualizar más allá la posibilidad de que, por ejemplo, se nos complique. Tenemos que tener en cuenta el material con el que contamos en sala y qué y cómo podemos utilizar ese material ante cualquier circunstancia que se nos atraviese en el transcurso del caso. Yo les pongo aquí, por ejemplo, la pérdida de stent, que es una cosa que puede pasar muy habitualmente en este tipo de lesiones. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que se nos puede quedar cualquier tipo de material, ¿no? En la imagen que ven ustedes a la derecha arriba, este es un catéter, es un microcatéter, en el cual estábamos haciendo una angioplastía en Guadalajara y lo que se nos presentó ahí fue una lesión muy calcificada, donde al avanzar el corset se nos atoró en la lesión y finalmente terminó
por romperse el microcatéter, ¿no? Entonces, el que ven ahí es un microcatéter que se rompió la punta y se quedó la punta dentro de la coronaria, no hubo problema, finalmente se pudo resolver de forma retrógrada, un caso demasiado difícil, pero este caso, por ejemplo, nos lleva a tener en la presencia de que no solo el stent, sino guías, fractura de balones, atrapamiento de microcatéteres, todo eso se nos puede complicar en la evolución del caso. Abajo también, pues esa imagen es una imagen que no quisiéramos ver ninguno de nosotros en la sala, ¿no? Es una imagen, una perforación coronaria. Lo importante de la perforación no es solamente tenerlo en mente y saberlo diagnosticar, es saber, conocer con qué tipo de material contamos en la sala y sobre todo en ese caso preciso, qué tipo de material tengo yo adentro. Por ejemplo, el catéter guía que yo tengo, es muy importante hacer la diferencia si yo tengo un catéter 8 French, en el cual si tengo una complicación como una perforación, no va a tener ningún problema en poder hacer una estrategia de tapar y de liberar el sistema como un stent cubierto. Sin embargo, si tengo un catéter 5 a 7 French, pues quizás lo tengo que tener muy presente de que necesito un acceso extra para hacer una técnica de ping-pong y poder solucionar el problema de la perforación. Entonces, esta imagen se las dejo ahí, es la punta del microcatéter, ahí se quedó. Afortunadamente, la vez de que le pusimos un stent hasta el segmento proximal de la corona derecha, no hubo ningún problema. El paciente era un caso muy complicado y que se pudo resolver de forma correcta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del calcio? Además, en otros términos, en otros análisis, este es un análisis de un estudio que se presentó en el JAC en 2014. Entonces, en este análisis, en 2014, está demostrado que la trombosis fue un predictor importante bueno, la calcificación fue un predictor importante de trombosis definitiva del stent, así como de revascularización de la lesión tratada. En esta otra publicación, es una publicación de Jack en 2011. Esto es una foto de un microscopio electrónico, del cual es un caso en Japón, una circunfleja demasiado calcificada, se intenta predilata de forma, pues no, digamos, conveniente, y al momento que ellos pasan el stent se atora en la lesión calcificada, optan por sacar el stent, hacer rotablación a la circunfleja y posteriormente ya hacen la predatación adecuada y liberan un stent nuevo en el vaso. Lo que ellos sacan es el stent nuevo y el stent que se les atoró en la lesión calcificada y lo mandan a un microscopio electrónico y sacan esta foto. Ustedes se fijan en la opción C, es la imagen del stent donde el polímero se ve que está lastimado. Al momento que se pasó por la lesión calcificada, se lastimó el polímero. Y sin duda, pues esto tiene un papel importante en la forma en que funciona el stent. Y esto va a disminuir la efectividad del stent, aumentando el riesgo de trombosis y de restenosis. Por tanto, bueno, si vamos a tener el calcio y a considerar en nuestro caso, lo que tenemos que hacer es tenerlo como un enemigo. El calcio realmente es un enemigo de nosotros y tenemos que ir armados como tal para atacarlo. Es decir, toda esta tecnología que tenemos actualmente en cuanto a dispositivos, por ejemplo, de altas atmósferas, balones no complacientes, dispositivos como extensiones de catéter guía, de alto soporte, sistemas 8 French, dispositivos como la rotablación y otros dispositivos que vamos a ver más adelante como la litoplastía, son dispositivos que nos permiten atacar de forma correcta al enemigo. Y como lo vemos en esta diapositiva, en el CRT 2017 del Dr. Sharma en Nueva York, está asociado que el uso de estos dispositivos más avanzados como la rotablación se ve más frecuente a mayor grado de calcificación. Y es por tanto que debemos de optar con el calcio en el tratamiento, de no ir con resorteras y llevar toda la estrategia armamentística para poder combatirlo en nuestros casos. Entonces, por tanto, lo principal es saber a qué me estoy enfrentando y esto está en la detección.
La detección, hay varios sistemas de imagen que nos van a permitir poder ver el calcio y sobre todo cuantificarlo y conocerlo a detalle. Por ejemplo, la angiografía y un papel muy importante que juega la imagen intravascular en estos casos que vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a la angiotac es un estudio que nos permite localizar sobre todo en qué arterias está más calcificadas. Es un estudio que no es invasivo, sin embargo es un estudio que también va a requerir medio contraste y que también emite radiación. En comparación con la angiografía, pues la angiografía nos va a detectar la calcificación en qué vaso está. Sin embargo, vamos a ver que es un estudio que es invasivo, utiliza el medio de contraste y sobre todo tiene mala sensibilidad para la detección del calcio, en comparación con la imagen intravascular. La imagen intravascular vamos a tener por un lado al IBUS, que es un método que no requiere contraste, que nos permite valorar de forma correcta la presencia de calcio superficial y profundo. Sin embargo, es un estudio semi-cuantitativo porque la distribución, localización, sobre todo la longitud, nos va a costar a lo mejor un poco más de trabajo. No así si tenemos un sistema de corregistro como el SynVision, donde la longitud vamos a poderla medir de forma más correcta, pero hay que tener en cuenta la desventaja. La desventaja de esto principal es de que no valora el espesor completo del calcio en comparación con la OCT. La OCT, pese a que es un estudio invasivo que requiere el medio de contraste, el punto en que parte así en el algoritmo es el espesor. El espesor es un punto demasiado importante que vamos a ver más adelante para el tratamiento correcto de este tipo de lesiones. Entonces, en resumen, la angiografía tiene mala sensibilidad. Si uno compara la sensibilidad del IBUS contra la angiografía, pues el IBUS definitivamente se lo lleva de calle. Sin embargo, como les hemos mencionado, el IBUS tiene una limitación en cuanto a la valoración del espesor de la placa calcificada. El IBUS nos permite valorar los arcos de calcio, la presencia de calcio superficial o calcio profundo. Sin embargo, la OCT es la que nos permite valorar de forma más correcta el grosor y longitud de la placa. Por tanto, sale de la OCT y de la imagen intravascular en sí la estrategia que debemos de llevar a cabo en cada caso. Si nosotros nos encontramos con una placa fibrosa, pues la estrategia va a ser balones NC a lo mucho, ¿no? Y directamente hasta aquí, lo pueden ver hasta estén directos. Sin embargo, cuando encontramos lesiones calcificadas, vamos a ir con todo, ¿no? Con balón NAC, con Turing, con aterectomía rotacional, con litoplastía en otras partes del mundo. Y esto está basado solamente en la imagen intravascular. Entonces, ¿qué herramientas tenemos en la actualidad? ¿Cómo y cuándo debemos de utilizarlas? Entonces, esta diapositiva muestra, pues, en realidad como un resumen de todo lo que hay. Quizás en nuestro país estaremos muy limitados a la parte de arriba nada más y tener la imagen IBUS, OCT que sí tenemos, pero por ejemplo estamos limitados con balones de altas presiones como el Open Balloon, que es un balón que infla más de 35 atmósferas, el Chocolate Balloon. Tenemos una limitación en cuanto a solo tenemos rotación en México, no tenemos aterectomía orbital. No hay láser en la mayor parte de los países, de los estados no tenemos, y en los centros no tenemos esto, y sobre todo pues, tenemos la ausencia de la litoplastía, ¿no? En México, aún así, aunque tengamos disponibilidad, les puedo asegurar que no todos los laboratorios cuentan con la rotablación en sala, ¿no? Entonces, todavía disminuimos mucho la forma en cómo podemos atacar ese tipo de lesiones. Sin embargo, en calcio, pues hay que tenerlo en cuenta todo esto, ¿no? Este es un algoritmo muy sencillo que presenta el doctor Vilakis en su libro STO y él pone una estrategia como a seguir varios pasos a seguir, ¿no? Tengo una lesión que ya pasé un balón, que no dilata, puedo utilizar otras opciones, como por ejemplo, pasar un balón a altas atmósferas, hasta 26, 28 atmósferas, ¿no? Si en unos no tenemos un balón que pueda resistir este tipo de atmósferas,
También tenemos la estrategia de pasar dos balones, hacer una técnica de balones confluentes y tratar de abrir un poco más la lesión con esta estrategia. Hacer una estrategia de body wire, de usar alguna estrategia de balón de corte, láser, aterectomía rotacional o aterectomía orbital, técnicas subintimales que se usan en las oclusiones totales crónicas, como el STAR, y nuevas tecnologías que él pone a futuro porque todavía no está aprobado por la FDA, la litoplastía, y lo que les decía, este balón que se abre a más de 35 atmósferas. Entonces, este algoritmo, si ustedes se fijan, lo crucial de todo esto, que ojalá se lleven de mensaje, es la imagen intravascular. La imagen intravascular nos va a permitir describir qué tipo de estrategia debo de considerar en cada caso. Bien, en este lado pueden optar por una atretomía o rotacional o la orbital, o bien, como ya hemos visto, iniciar paso a paso subsecuente de la dilatación a altas atmósferas, el body wire, balón de corte, el láser, técnicas subintimales, para finalmente hacer una estrategia otra vez con imagen intravascular, otra antes del implante del stent, y como les había mencionado, otras estrategias que él menciona a futuro porque todavía no están aprobadas al 100% en Estados Unidos. Este artículo es un artículo que sale en el Eurointervention en el 2018 y marca factores pronósticos, factores predictores de éxito de subexpansión en las lesiones calcificadas. Estos son la presencia de arco de calcio mayor de 180 grados, la longitud mayor de 5 milímetros y el espesor mayor de 0.5 milímetros. A esto se le da un punto y cualquiera de estos, si se los encontramos, vamos a tener que se asocian a una subexpansión menor del 70% del stent. De aquí entonces surge que por OCT esta evaluación tiene que llevarse de forma completa. Tenemos que valorar el grado o arco de calcificación, la longitud, pero sobre todo, de un interés particular, el grosor, que solo puede ser medido de forma correcta por OCT. Esto nos va a llevar a decidir, en algunos casos, por ejemplo, la presencia de un grosor muy considerado, la presencia de estrategias más avanzadas como la litoplastía. El año pasado surge en el JAC de intervención este algoritmo también que denota la importancia de estos tres factores pronóstico, el arco de calcificación, la longitud y el espesor. Si nosotros no tenemos ninguno de estos, pues tenemos que ir con un balón NC, a lo mejor con un balón de corte, y si la expansión es subóptima, pues a lo mejor repetir alguna de estas estrategias. Sin embargo, cuando encontramos la presencia de cualquiera uno de estos, nos tenemos que pensar y preguntarnos, ¿tenemos calcio profundo en la OCT? Si la respuesta es sí, ellos consideran que la estrategia inicial sería la litoplastía. En el caso de que no tengamos nada de esto, pues bueno, tendríamos que optar por la aterectomía rotacional y mezclar alguna de estas técnicas si tenemos una expansión subóptima y hacer imágenes antes de colocar el stent de forma definitiva. Este otro algoritmo que les presento es un algoritmo que sale del grupo italiano de Carlo Di Mario, en el cual ellos con este score dan como una estrategia inicial. Si tenemos un score de 1 a 2 puntos, quizás la estrategia, como les mencionaba, balones altas atmósferas, y si en caso de que sea una estrategia subóptima, considerar la litoplastía. En cambio, con scores de 3 a 5 puntos, ellos ponen la litoplastía como una estrategia de elección en primera instancia y solo ellos dejan la aterectomía rotacional en aquellos casos donde no puedes ni siquiera cruzar un balón, ¿no? Las lesiones no cruzables por balón son candidatos a la aterectomía rotacional. Por último, este es un algoritmo que sale el año pasado en el Congreso de Optima. Lo edité de ahí, una imagen en Twitter. Ellos lo que hacen es valorar con imagen y decidir de forma correcta o más apropiada la estrategia con la cual tienen que ir por el calcio. Entonces, evaluación angiográfica, predilatación. Si logro predilatar, tengo que hacer imagen. Si no logro predilatar,
me iré seguramente por la arterectomía rotacional o otra estrategia como el láser. Y una vez que prelato y nos deja ver la imagen intravascular, yo tengo que ver el arco de calcificación. Si yo considero que es un arco de calcificación mayor a 180 grados, el siguiente punto directo a considerar es el espesor. El espesor, como lo habíamos mencionado, solamente lo puedo ver por OCT. Si el espesor es mayor de 0.5 milímetros, directamente es un caso para litoplastía. Si el espesor es menor de 0.5, puedo yo optar por alguna otra estrategia como el balón NC, el balón de corte o la rotablación. En cambio, si yo tengo una estrategia desde el inicio por imagen, que yo veo el calcio menor de 180 grados, pues seguramente es una estrategia que le haga lo que le haga, realmente va a abrir porque el vaso tiene para donde tiene todavía distensibilidad, ¿no? Entonces, NC o rotablación me puede ayudar en este caso. Ellos lo que hacen después de esto es, otra vez, imagen intravascular, ver la modificación del calcio que hicimos con nuestra estrategia y, en ese caso, optar por un balón NC, relación 1 a 1, y si tenemos una expansión mayor del 90%, es un resultado adecuado y podemos proseguir con el caso, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de lo que les he hablado de la litoplastía? Pues esto es un dispositivo que todavía no tenemos en nuestro país, se llama Shockwave, y esto viene de incorporar la tecnología de más de 30 años de la litotripsia en los procedimientos de urología, hacerlo, digamos, en forma más chiquita y brindárnoslo para poderlo meter en un catéter. Entonces, esto está formado, vamos a ver cómo se forman las burbujas y cómo es que al romper la burbuja emiten una onda acústica que termina por fragmentar el calcio. Entonces, en este video que vamos a ver, este dispositivo es un dispositivo muy sencillo, la verdad. O sea, la ventaja de este dispositivo que yo veo en comparación con la rotablación es de que no necesita entrenamiento. Todos hemos hecho esto. Está compuesto por el generador, el cable y el catéter. El catéter va a tener un balón y estos emisores de energía que son los que van a formar las ondas de choque que van a romper el calcio. Esto minimiza el trauma y nos permite, tiene cierta, digamos, elección o es más, va sobre el calcio y no daña el tejido suave, ¿no? La forma de hacerlo es, no todos hemos hecho esto, ¿no? Es hacer una angioplastia con balón, se infla a 4 atmósferas. Este dispositivo es un dispositivo que viene over the wire, viene en medidas de 2.5 hasta 4, se mezcla con contraste 50% y 50% de solución. Se infla 4 atmósferas y entonces se empiezan a dar pulsos. Los pulsos vienen de 10, que son por cada, o sea, yo puedo dar 20 pulsos, 10 pulsos, 30 pulsos, 50 pulsos, y el catéter tiene un desgaste de hasta 80 pulsos, es decir, me permite hacer esto 8 veces, ¿no? Yo veo aquí cómo empiezo a formar estas ondas de choque, las ondas acústicas van a empezar a fragmentar, generando una presión atmosférica de hasta 50 atmósferas en el calcio, esto sobre todo sin dañar el tejido que no está calcificado. La forma en la que se produce esto es de que los emisores liberan cierta cantidad de energía formando una burbuja que al expandirse y contraerse genera una onda acústica de presión que va a tener cierta predilección por el calcio, haciendo la fractura de este calcio, permitiéndonos que el vaso recupere la extensibilidad. Este dispositivo ya ha sido aprobado en varios estudios. Ahorita está corriendo el último estudio, digamos el Disrupt 3, que es el que le va a dar la aprobación en Estados Unidos por la FDA para que se pueda meter en los procedimientos coronarios. Esto, si ustedes lo ven en internet, van a ver que ya está aprobado la forma periférica. Ellos están usando el periférico porque tienen la aprobación, pero el coronario aún en Estados Unidos está aprobado, en otras partes del mundo ya tiene esto. Entonces, si vemos el video a la derecha, vemos cómo la burbuja que se forma al evaporarse el líquido que contiene el balón
Se crea una burbuja que al momento de que se expande y se contrae, crea esta onda sónica, y esto es lo que vemos en la imagen de la izquierda, que es, digamos, un material parecido al calcio, que al momento que el catéter está liberando esta energía, vemos los destellos y vemos cómo se fragmenta, ¿no? En el CRT del año pasado, cuando me tocó probarlo, estaba con Acer, nos tocó que nos dijeron, pues pongan los dedos ahí, realmente no se siente nada, ¿no? No daña el tejido suave, ¿no? Los directores que están liderando el último estudio, pues son ellos. Se está llevando este estudio en Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Francia. Involucra más de 390 pacientes, 50 sitios, a 2 años de seguimiento. Empezó el año pasado, termina en enero del siguiente año, en un seguimiento de 30 días, valorando el punto de seguridad, los MACE, ¿no? El punto de efectividad, la resistencia es menor al 50%, y hay subanálisis con OCT para valorar los cambios que surgen con el uso de este dispositivo en la placa calcificada. Este dispositivo no solamente, como yo les había comentado, no solo se usa en lo coronario, en Estados Unidos se está utilizando en lo periférico, sobre todo tiene otras implicaciones, ¿no? Si yo tengo una enfermedad ortoilíaca y yo necesito pasar un Impella para un paciente que requiere un soporte más avanzado, pues puedo utilizarlo para pasar de forma más sencilla el dispositivo Impella, o aquellos que se dedican a la TAVI, favorecer el paso de cualquier prótesis, ¿no? Si yo tengo enfermedad calcificada, ahí yo considero que mi acceso femoral no es el indicado, este dispositivo pues, nos permite disminuir este problema y poder seguir adelante con el dispositivo. Incluso como ustedes ven aquí, hay una tendencia o se están llevando a cabo ciertos estudios para el tratamiento de la estenosis aórtica, usar este dispositivo directamente en la válvula y ver cómo les va, ¿no? Esta diapositiva que les presento es en el 2018 en la parte de innovación en el PCR. El CEO de esta compañía muestra este catéter que es diferente para la válvula aórtica, y ellos miden en un grupo de pacientes la estrategia con el shockwave en válvula aórtica, midiendo un cambio en el gradiente medio, también así en el área valvular. Yo no me quiero meter yo en este tema, la verdad es de que no creo que suplante a la TAVI, creo que a lo mejor van a encontrar algún nicho por ahí para ciertos casos, pero también es otra aplicación que se le está dando. Por último, quisiera yo poner esto que acabamos de ver como en práctica con dos casos. El primer caso es un caso en mi hospital, no era mi paciente, es un paciente que esos que quedó rechazados, que la familia ya estaba como muy relacionada con el médico tratante. En el momento que me piden a mí que yo lo trate, pues bueno, adelante, van. Es un paciente de 65 años, es hipertenso, antecedente de tabaquismo, con angina de esfuerzo, valorado por una prueba de esfuerzo positiva con cambios inferolateral, ¿no? La angiografía de control, ustedes pueden ver esa lesión calcificada en la circunfleja, es una lesión crítica, y si valoramos bien en la imagen de abajo, esta tiene una cierta colateralidad que viene de este ramo diagonal, que eso lo hace comportarse como una lesión, como una CTO funcional. Entonces, una lesión crítica de circunfleja recibe el colateral de ramo diagonal. La CD también tiene una lesión distal del 80% con un vaso muy tortuoso. El abordaje inicial por el tronco tan corto, pues nos dejaba como no poder usar un catéter con más soporte como un EVO o un BODA. Optamos por una AL1-7 French, lo hicimos sheathless porque habíamos entrado radial. Sheathless lo subimos con el BAT. Usamos una guía Pilot 50, un microcatéter Supercross para poder cruzar la lesión. El Supercross, cabe decir que no pudo avanzar la lesión, no la pudo cruzar, entonces intentamos predilatar con balones 1.25, 1.5 y 2, hacer IBUS, y nuestra estrategia era poner el stent si todo iba bien. Sobre la marcha nos dimos cuenta que pues no pudimos cruzar nada, ni balón 1.0, ni 1.25, 1.5, nada cruzó por esa lesión, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo me está botando el catéter, a pesar que es un catéter de alto soporte, me bota el catéter. Y entonces, lo importante aquí es parar. Parar
y voltear a ver a nuestro alrededor y valorar, en sala, ¿tengo lo que necesito? ¿Tengo o puedo yo manejar las complicaciones que se me vienen enfrente? Y realmente, ¿puedo hacer más en este momento? Mi estrategia inicial en ese momento se me acabó, no tenía yo rotablación, no tenía otras cosas, y antes de empeorar el caso y complicarme, decidí acabar con el caso y programar a un segundo tiempo. El segundo tiempo, si ustedes se fijan, el plan es totalmente diferente. Acceso femoral, introductor largo, un catéter AL18 French, marcapaus temporal porque tenía también la corona derecha enferma. Utilizar un microcatéter Thornpike LP, una guía Pilot 50, se pudo cruzar, no se pudo cruzar completamente el micro, pero intercambiamos el sistema como pudimos, avanzamos la ruta wire y con una Oliva 1.25 decidimos predilatar, hacer la imagen intravascular y colocar el stent. Entonces, con la Oliva 1.25 pudimos cruzar sin ningún problema. Estamos ahí haciendo la rotablación en la circunfleja y finalmente prelatamos con un balón NC 2.5 por 15, no nos costó ningún trabajo avanzar el balón, pudimos hacer la imagen intravascular, vimos que tenía lesión que comprometía hasta el ostium de la circunfleja y en este caso pues es vital valorar la presencia o no de lesión en la descendente anterior porque el stent se iba a ir hasta el tronco. Valoramos y tenía en el ostium un área mínima nominal de 6.6 milímetros cuadrados, por la cual decidimos estrategia de stent provisional nada más y reabrir hacia los struts de la DEA. La estrategia, como ven, es stent 3.024 en el segmento distal y un 4 por 20 en el segmento proximal, con un resultado exitoso. Como les comento, la DEA no hubo necesidad de tratarla, nos fue muy bien. En otro tiempo se trató la corona derecha y el paciente actualmente no tiene ninguna complicación y ha ido bien. Este segundo caso es un caso que me permití editar para ustedes. Es el concurso ganador en el PCR del año pasado. Es un caso del doctor Javier Escaner y el doctor Alfonso Jurado Román. Este es un hombre de 76 años, hipertenso, diabético con dislipidemia, estudiado por angina progresiva, un eco con FEBI normal, sin alteraciones en la movilidad y una prueba de esfuerzo positiva. La angiografía, como podemos ver aquí, calcificación difusa de severa, sobre todo la parte proximal del ascendente anterior, con mucha carga de calcio y sin enfermedad en los otros dos vasos. La estrategia inicial aquí fue usar un catéter EBUS CT French por vía femoral, predilatar y hacer imagen IBUS más menos OCT y considerar rotablación más menos litoplastía. En este caso se cruza con una guía Scion Black, un catéter Thornpike, se intercambia por una guía Scion Blue extra soporte, se hace la penetración con un balón 2.75 hasta 26 atmósferas y si logran ver ahí, se ve esta imagen de hueso de perro, ¿no? Esta imagen que no queremos ver cuando tratamos una lesión calcificada. A pesar de 26 atmósferas, un balón 2.75 no termina por abrir. Se hace la imagen de IBUS y como pueden ver ahí es un arco de calcificación de 360 grados, ¿no? No había forma de cómo poder abrir con un balón NC. Entonces ellos optan por hacer rotablación, primero una oliva 1.25, pasan el mismo balón y sucede exactamente lo mismo. 26 atmósferas, no consigue dilatar la lesión. Oliva 1.5 milímetros, balón ahora NC 3.0 hasta 24 atmósferas y nada, no conseguimos dilatar. Y entonces, yo creo que la cara, el emoji que puede decirnos la situación en este caso, pues es este, ¿no? Lo que pasa es esto, ¿no? Nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? Ya estoy ahí, ya estoy montado con todo, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para poder abrir esta lesión? Yo puedo utilizar una oliva más grande, ¿no? Puedo hacer la dilatación con un balón más grande, usar balones confluentes, meterle el balón de corte o hacer imagen, hacer OCT. Entonces, también es un momento adecuado para empezar a recordar todo lo que hemos visto, ¿no? Todos estos algoritmos de algo sirven. Estos algoritmos
nos permiten valorar. Cuando hacemos esto, pues vemos, si vemos el score, nosotros podemos valorar calcificación de 180 a 270, 2 puntos. Calcificación a más de 270 grados, 3 puntos. El algoritmo nos permite ir con 3 puntos a litoplastía directo, ¿no? Por otra parte, este otro algoritmo, el algoritmo del grupo de óptima, pues también lo mismo, ¿no? Tengo una calcificación a más de 180 grados, seguramente el espesor de ese calcio es más de 0.5 milímetros y puedo ir directamente a hacer el shockwave. Nada más para aquellos que consideran meter una oliva más grande, creo que cabe tenerlo aquí en mente y considerar, tengo 7 French, o sea, puedo llegar solamente a una oliva 1.75 milímetros y creo que no voy a hacer más allá, no voy a hacer más con esa oliva, ¿no? Para usar olivas más grandes tendría que cambiar todo mi sistema por un sistema 8 French para poder hacer una ablación más exitosa. Quizás es lo que nos tocaría hacer aquí, ¿no? Pero bueno, ellos afortunadamente no hicieron la imagen intravascular con OCT antes, pero pues fueron directo a la litoplastía. Para esto ellos decidieron optar por este balón, como les había dicho, viene de 2.5 hasta 4 y solo una medida de longitud, 12 milímetros. Ellos usaron la medida 3.0 por 12 milímetros, inflar a 4 atmósferas, que es lo recomendado, hacer anchoring balloon en la rama diagonal para poder avanzar el dispositivo, y ellos decidieron dar 30 pulsos a la parte distal y 50 pulsos a la parte proximal. Después de esto, el mismo balón, una vez que uno considera que ya es suficiente la cantidad de energía entregada, puede inflarlo a nominal, que son 6, y ellos pudieron ver una expansión adecuada con este balón. La imagen del OCT, por ahí aparece en las manos de ellos explicando el caso, pero lo que nos importa a nosotros es ver estas líneas de fragmentación o de fractura del calcio que se hacen con el balón, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto es A de distal a proximal y vemos estas líneas marcadas en blanco como el calcio se fracturó, es una fractura del calcio, la cual esto explica por qué con ese mismo balón al inflarlo 2 atmósferas más que fue a nominal, tuvieron una expansión adecuada, ¿no? Porque el calcio ya está fracturado y volvemos a recobrar la distensibilidad del vaso. Ellos decidieron poner un stent 3.0 por 28 distal y un 3.5 por 18 no proximal, teniendo como resultado esto, ¿no? Un éxito angiográfico. Al momento que se valora con la OCT, también tenemos un éxito, ¿no? Es un éxito, el stent está bien posicionado, está bien expandido, y esto podemos disminuir, por tanto, la probabilidad de que este stent se vaya a trombosar o que tenga restenosis en un futuro, ¿no? Este término ellos le llaman rotatripsy, ¿no? Este les recomiendo, es el caso ganador del concurso el año pasado en el PCR. Pues finalmente, ¿qué aprendimos o qué nos podemos llevar a casa de esta plática? Uno, las lesiones calcificadas ameritan una planeación y un abordaje diferente a cualquier otro tipo de lesiones, ¿no? No ir sobre la marcha, tener un plan es muy importante. También es muy importante tener un conocimiento del material y estar familiarizado. Si yo nunca en la vida he escuchado de un microcatéter y aquí se me ocurre utilizar un microcatéter, pues me voy a encontrar un problema cuando yo quiera sacar el microcatéter y avanzar algo, ¿no? Tengo que saber cómo meter un microcatéter y cómo sacar el microcatéter. Igual pasa con la rotablación. Esto requiere un entrenamiento específico para la rotablación que nos va a llevar a tener conocimiento y hacerlo de forma, pues, rutinaria, digamos así. La imagen intravascular en este tipo de lesiones es fundamental y es importante conocer bien al enemigo, porque esto nos va a ayudar a evitar las complicaciones que puedan aparecer en este caso. Es importante también entender que en ocasiones no basta con un plan A. Yo voy con un plan A, pero si ese no me resulta, tengo que tener siempre un plan B. Y si no, hacer uso de los algoritmos que para eso están, ¿no? Esto, si ustedes ven, al momento que yo recuerdo el algoritmo de la calcificación, me permite seleccionar una estrategia diferente que puede ser utilizada en este caso, y así otros algoritmos, como por ejemplo de las complicaciones, ¿no?
siempre recordar que hay que ir un paso más adelante. Y pues bueno, muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctor. Muy bien por el tema. Vamos a comenzar a leer las preguntas que ya nos están haciendo llegar. Bien, la siguiente pregunta la envía Aldo César Cázares Díaz Lea. Primero que nada, felicitaciones, doctor Fernández. Excelente plática y muy puntual. En relación al shockwave, ¿cuál es el riesgo de perforación y cómo se determina el número de pulsos por lesión? Bueno, tenemos los resultados de los primeros estudios, que son el Disrupt 1 y 2, los cuales mostré, los cuales no sé si puedo compartir esta diapositiva. Pues creo que no puedo compartir, pero bueno. Adelante, Bueno, doctor, ya puede realizarlo. ya, bueno, no sé si todos están viendo ahí, pero el riesgo de perforación en este estudio, los resultados fueron de 0%, ¿no? 0% de perforación, 0% de disección y 0% de slow flow, no reflow. Y en cuanto al número de pulsos, realmente no hay un pulso determinado. O sea, la estrategia ahí sería hacer 10 pulsos, 20 pulsos y valorar si con eso es suficiente, ¿no? Pasar en balón NC, si se logra la dilatación apropiada, pues esto puede ser suficiente como para que paremos ahí, ¿no? Recordar, yo pongo el número de pulsos máximos, que son 80 pulsos, que eso es lo que dura el catéter, pero en realidad no hay un algoritmo, digamos, para determinar el número de pulsos, ¿no? Incluso esto también podríamos saber que si no llega a funcionar, pues podemos cambiar por otro catéter más grande o utilizar algún otro tipo de terapia complementaria como balón de corte o algo. Hay casos por ahí que se han reportado en Twitter en donde no solamente es el uso de rota y esto, sino ha habido de todas las estrategias para poder vencer calcificaciones, sobre todo muy, muy gruesas, ¿no? De acuerdo, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. Mire, el doctor Neiser Morales nos dice muchas felicidades, excelente presentación. Tenemos una más. Sergio Martínez nos dice diámetro menor y máximo de vasos en litoplastía. En realidad, pues como ya les comenté, ¿no? O sea, esto va de una longitud 2,5 a 4, ¿no? Estamos haciendo una relación más o menos 1 a 1 para poder hacer la litoplastía. No vamos a optimizar con la insuflación, ¿no? Las 4 atmósferas es nada más para que tenga contacto el balón con la placa de calcio. Y en cuanto a la otra parte, el diámetro del vaso y el número de vasos. El número de vasos, no hay estudios que lleven a un número de vasos, ¿no? Sí hay que tener en cuenta, se han encontrado ciertos detalles en el shockwave, ¿no? Esto ha sido por la entrega de energía, hay que estar valorando siempre el electrocardiograma, porque hay impulsos que pueden aparecer como si fueran espigas de marcapaso. Incluso se ha visto que estas ondas de choque pueden llegar a estimular al sistema de conducción y en algunos casos, digo, ser una cosa proarritmogénica, ¿no? Hacer una R sobre T y desencadenar una taquicardia ventricular. Lo único que mencionan es tener cuidado, tener a alguien viendo el electro y también hay cierto cuidado con el uso de marcapasos, ¿no? Con el marcapasos hay que estar vigilando y ver que el marcapasos esté capturando bien, ¿no? Que no tenga error de sensado, ¿no? Pero fuera de eso, no hay ningún problema, no habría un problema de meterle shockwave a los 3 vasos. Perfecto, gracias, doctor. Pasamos a la siguiente. Enrique Alcázar nos dice, ¿sabemos si algún proveedor en México tenga planes de traer el dispositivo Shockwave a México? Sí, en teoría está planeado al menos traer la versión vascular, ¿no? La versión periférica. Esto sería, lo habían comentado antes de esta pandemia, lo habían comentado que quizás para el segundo semestre de este año podría llegar a México una compañía, ya no voy a decir nombres, está pensando en traer esto a México. Sin embargo, con esto de la pandemia, pues no sabemos si vaya a ser así. Y sobre todo, el balón coronario, creo que nos vamos a tardar un poquito más porque los resultados del Disrupt 3 salen en enero del 2021. Entonces, yo creo que cuando tenga la aprobación por la FDA en Estados Unidos, a lo mejor es cuando podremos tenerlo aquí en México. Bien, no tenemos más preguntas. Bien, doctor, parece ser que ya no hay más preguntas.
¿Algún comentario final que nos quisiera agregar? Pues muchísimas gracias, les repito de nuevo a ustedes y a todos los participantes por la asistencia. Espero esta plática les haya sido de utilidad para lo que viene, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, Nuevamente hasta luego. agradecemos su asistencia a todos los participantes y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Alejandro Fernández Barrera por su excelente participación. Los invitamos a contestar una breve encuesta que les aparecerá al finalizar la sesión y a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.